Entonces decíamos, espérate. Hablamos del tubo de Crookes y demás. Bueno, a ver, ok, aquí fue que quedamos. Sí, ya en el tubo de Crookes, la luz verde, la zapatería. Entonces hablamos de los distintos tipos de radiología, la ventaja de cada una de ellas y los distintos usos de la técnica de imágenes, los beneficios colaterales, como los vimos ahorita, los sanitarios, económicos, ergonómicos. Bien. La ventaja del envío de resultados por vía internet, todas esas cosas. Déjame ver ahora. Desventaja, facilidad para modificar imágenes. Eso ya en la práctica ya eso no se da, no es un miedo a tener que te puedan modificar una imagen de eso. No quiere decir que no se pueda, pero no es uno de los grandes inconvenientes. Entonces tenemos aquí, como ustedes ven, en esta pantalla se visualiza todo. La ventaja tiene fotografías panorámicas, laterales, periapicales, todo lo tiene ya con las técnicas digitales. Eso es una gran ventaja que nos ha dado esta época. Vivir todas esas tecnologías que nos faciliten el trabajo. Déjame ver. Bueno, ¿cómo se producen los electrones? Como dice, ¿cómo se producen los rayos X? O sea, son un grupo de acelerados que chocan y son lanzados hacia el exterior. Como dice ahí, parte de esa energía se transforma en calor y se convierte en radiación electromagnética. ¿Qué porcentaje, más o menos, me puede decir usted, es lo que se convierte en onda efectiva de rayos X y el resto se va en forma de calor? ¿Qué porcentaje, más o menos? 99 calor y 1 de ondas. Exacto, en uno menos de casi menos de un 1%, eso es lo que se convierte en onda efectiva. El resto se disipa en forma de calor. Muy bien, ese es un concepto importante que ustedes lo recuerden. Mírenlo aquí, lo que es un tubo radiógeno, un filamento ¿de qué es ese filamento que está ahí? ¿Cuál es ese material, ese metal? Tungsteno, la ventaja que se utiliza por eso porque tiene un punto de fusión muy alto y eso le permite soportar las grandes temperaturas que se generan cuando se producen los rayos X. Muy bien. Tubo radiógeno, aquí lo vemos. El filamento de tungsteno, los electrones acelerados a alta velocidad chocados contra una pantalla y lanzados hacia el exterior por la ventana de emisión. Muy bien. Naturaleza y propiedad de los rayos X. Eso, capacidad para hacer fluorescencia en ciertas sustancias. ¿Qué es fluorescencia? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es fluorescencia? ¿Quién me comenta eso? Lo que quiere decir ese concepto. Nazaret, Miguel, ¿quién? Que brilla en la oscuridad. Exactamente, eso es fluorescencia, que se puede ver a lo oscuro, que brilla. Esta otra propiedad es quizás la más importante que atraviesan el cuerpo humano. Eso fue lo que permitió que los rayos X se hicieran tan populares, sobre todo porque eso aparentemente eran experimentos hechos por un físico, pero no se visualizó de momento para qué podía servir. Entonces inmediatamente se pudo ver que atravesaba el cuerpo humano, entonces eso cayó ya dentro del rango de la medicina, dentro del diagnóstico, y eso fue un cambio importantísimo, ya que se pudiera ver a través del cuerpo, que se podían ver fracturas, algunas enfermedades pulmonares o de otra naturaleza. Muy bien, eso también, eso fue una de las propiedades más apetecibles, por decirlo así, de las propiedades más importantes de los rayos X. La otra, forman una imagen latente, como hemos comentado siempre. ¿Qué quiere decir una imagen latente? Ashley? Oh. Es una imagen no visible. Exactamente, no visible hasta que no se complete el proceso de laboratorio. Muy bien, exactamente, eso es una imagen latente. Muy bien. También esta otra importante, la número 4, que tiene efectos biológicos, que lo veremos por qué se utilizan para radioterapia, por las propiedades, las modificaciones que producen tanto a nivel celular como a nivel de los tejidos. Es decir, por eso se pueden utilizar en radioterapia. Son invisibles, eso lo sabemos, que no se ven, no se huelen, no se tocan, no se oyen, nada, son invisibles, no se detectan con ninguno de los 5 sentidos. Bien, no tienen masa ni peso, viajan a la velocidad de la luz.
casi como cualquier voladora. Las voladoras yo creo que viajan más rápido que los rayos, que algunas voladoras. Dicen un letrero, ¿verdad?, que tan rápido que no te podrás ni dormir. Yo imagino que eso debe ser velocidad supersónica, la que desarrollan algunos de esos vehículos que están en nuestras calles. No tienen carga, viajan en línea recta, lo sabemos, pero cuando chocan, ya cuando hablamos de las radiaciones, sí, por rebote, o sea, sí, ya también tienen longitudes de onda distintas, se prefieren la de longitud de onda corta, porque tiene mayor poder de penetración. La 11, producen cambios biológicos en las células vivas, eso lo veremos más detallito en adelante. Es decir, los cambios que producen a nivel de las células y de los tejidos, eso también es importante. Como dice aquí, no se puede oler, oír, tocar, ver, ni degustar. Los 5 sentidos, ninguno de ellos tienen efecto de penetración, luminiscente, fotográfico, ionizante. Aquí están los distintos tipos de radiaciones. Yo les comenté a ustedes que la radiación gamma se utiliza para esterilizar algunos instrumentos quirúrgicos que no se pueden hacer por otra vía, que no se pueden hacer por calor o por medios químicos. Se utiliza rayos gamma, sobre todo en guantes de cirugía y material quirúrgico que no resiste la temperatura, ni los químicos, ni esterilización a gas con óxido de etileno. Entonces se utiliza los rayos gamma. Los distintos tipos de longitud de onda, se prefiere los de longitud de onda corta porque tienen mayor capacidad de penetración y hacen menos daño. Espérense, que le estoy dando entrada a algunos de ustedes que están conectando ahora. La longitud de onda larga, como hemos comentado, se prefieren lo de longitud de onda corta porque tiene mayor capacidad de penetración y hacen menos daño. Longitud de onda corta. La longitud de onda es la distancia entre una cresta y otra, es decir, entre el pico de cada una, como si fueran las olas de un mar, entre el pico, la distancia entre el pico de cada una de las crestas. Eso va a determinar que la capacidad y poder de penetración de la radiación. Decimos siempre que se prefiere la longitud de onda corta. Hablando también de la longitud de onda, se mide en nanómetros, o sea, son unidades de medida que resulta hasta difícil imaginársela si no es por la ayuda de microscopio electrónico, otro tipo de dispositivos. La penetración, eso va a depender, como veremos más adelante, del número atómico, de densidad y espesor. Eso vamos a ver. Conceptos sobre electricidad, algunos, como sabemos, son electrones acelerados a alta velocidad y lanzados hacia el exterior. Eso crea un desequilibrio iónico. El electrón, la partícula elemental de la electricidad. Ahí lo vemos. Lo que es el concepto de molécula, la parte más pequeña que conserva sus propiedades físicas, que se pueden dividir en átomos, que anteriormente el término átomo quiere decir que es indivisible. El prefijo A es negación y tomo división. Entonces, pero después con la aparición cuando inventaron la bomba atómica, ya se demostró que el átomo sí se podía dividir y tenía un poder enorme. Ya ustedes saben lo que pasó en Hiroshima, en una isla de Japón, en 1945. Eso fue una cosa desastrosa. Bueno. Seguimos, un ratoncito jugando con el hombre. Lo que es la diferencia de tensión y potencial, que se refiere a la capacidad para desarrollar un trabajo, es tensión. Y se resulta del choque de los electrones cuando intentan pasar a través de un conductor. Mientras mayor cantidad de electrones, mayor va a ser la intensa, mayor y más intensa será la fuerza que lo intente separar. Mientras menor tensión, vemos mayor tensión aquí. El campo eléctrico es un concepto que se refiere a la distancia donde se puede medir, donde se puede manifestar la tensión eléctrica. Eso generalmente, cuando uno pasa a veces donde hay bancos de transformadores, dice campo eléctrico, o sea, alto voltaje, hay que mantenerse lejos porque los electrones, al igual que como el ejemplo que yo le pongo de una olla de agua hirviendo, los electrones pueden saltar y salirse del rango que uno se imagine y producir daños. Entonces eso se refiere, como dice aquí abajo, en un punto cualquiera se observará la aparición de fuerzas eléctricas, de atracción y de repulsión. Así es, eso es lo que se experimenta cuando se pasa cerca de bancos de transformadores, sitios donde hay mucha tensión. Mire cómo dice aquí, me atrae esa carga. Así funciona, eso es el campo eléctrico. Corriente eléctrica es el desplazamiento de electrones a través de un material que generalmente son los metales, son los buenos conductores. Los plásticos y otros materiales
no son buenos conductores, se prefieren los metales porque son los mejores conductores, sobre todo el cobre, que por su costo y porque es dúctil y maleable, es decir, que se puede doblar y no se rompe. El hierro no tiene esa propiedad del cobre. Y hay la mayoría de los metales, los metales ideales serían como mejores conductores son el oro, la plata y el cobre, pero por supuesto por razones de costos se prefiere el cobre. Como dice aquí, la tensión la cantidad de electrones va a tratar de ir desde el primero, del que tiene exceso de electrones, hasta el que tiene menor cantidad de electrones. Así va a correr la corriente eléctrica. Va a correr siempre del negativo al positivo. Como ustedes lo ven, va circulando la corriente eléctrica. Miren los electrones, como van aquí, en fila. Tenemos dos tipos de corriente eléctrica. La alterna, que es la que tenemos en las casas, que funciona cambiando de polaridad positivo y negativo constantemente, dependiendo del ciclo. Y la directa, que es unidireccional. Por ejemplo, las baterías de los celulares, de los carros, todas las pilas, esas son corrientes directas. Esa no cambia de polaridad. La alterna sí cambia constantemente de polaridad. Aquí tenemos los polos, polo negativo o cátodo, por donde salen los electrones, y polo positivo o ánodo, por donde entran. Conductores de la electricidad, dijimos que se clasifican en buenos o malos conductores. Los buenos conductores son los metales y los malos los no metales. Miren aquí, la fuerza electromotriz es la diferencia entre los dos puntos de un circuito, entre los dos potenciales. Se mide en voltios. La intensidad o amperaje es la cantidad de electrones que circulan a través de un conductor durante un segundo. Eso es la intensidad o amperaje. La resistencia es la posición que ofrece un conductor al paso de los electrones. Se mide en ohmios. Las variaciones de la resistencia dependerá de la longitud y de la sección. La fórmula es resistencia de la longitud inversamente proporcional a la sección, o sea, al grosor. La potencia es el producto del multiplicar el voltaje por el amperaje. El vatio es la unidad de potencia que se utiliza. La ley de Ohm, la intensidad es proporcional a la fuerza electromotriz e inversamente proporcional a la resistencia. El efecto Joule, recordar esto, o sea, cuando la corriente eléctrica pasa a través de un conductor, parte de ella se transforma en calor. Eso es el efecto Joule. Eso permite el uso en soldadura eléctrica y en horno eléctrico, esas cosas. El efecto Joule y el efecto Edison-Richardson es lo que se llama la nube o vapor de electrones, que son aquellas que tuvo permitió que pudiera utilizarse como desarrollo para la televisión y para la radio. Aquí vemos lo que es la nube o vapor de electrones, como los electrones, esos circulitos salen del conductor, por decirlo así, se desbordan, se rebosan. Los aparatos radiográficos, los elementos que lo constituyen, no vamos a entrar en muchos detalles, transformadores, mediante los cuales se puede modificar la corriente eléctrica, tanto voltaje como amperaje, y eso corresponde más bien al diseñador. El tubo radiógeno, que eso es la parte más importante, es un acelerador de electrones, como hemos dicho. Los transformadores pueden ser de alta o de baja. Después vino una creación que fue lo que se llamó el ánodo giratorio, que ustedes ven aquí, para evitar que los electrones chocaran siempre en el mismo punto y por decirlo así, se hiciera un hoyo en ese punto, mientras que cuando hay un ánodo giratorio va cambiando y no choca siempre en el mismo punto. Entonces, eso fue un dispositivo que permitió mejorar el rendimiento de los equipos de rayos X convencionales, el ánodo giratorio. El tubo radiógeno, como ustedes ven, es la parte esencial del equipo. Tiene un filamento de tungsteno, que lo hemos dicho varias veces. Se origina en haz de electrones que son acelerados y lanzados y chocados contra el ánodo, y de ahí lanzados hacia el exterior por la ventana de emisión. El tubo de ánodo giratorio, que fue un gran invento en esa época. Después vemos aquí más o menos un diseño de un equipo rayo X un poquito antiguo. Esto era el cronorruptor, después tenía aquí los voltajes y miliamperajes. Todo eso había que hacerlo el profesional que tomaba la radiografía. Tenía que saber más o menos el kilovoltaje, miliamperaje, el tiempo de exposición. Ya actualmente los equipos, con simplemente tú seleccionar la pieza que vas a radiografiar, el equipo automáticamente calibra el tiempo
kilovoltaje y 1000 amperaje. Lo hace todo en un solo clic. No hay que sacar cálculos de acuerdo, porque ustedes saben que no es lo mismo hacer una radiografía del maxilar inferior, que el hueso es más denso, a una radiografía del maxilar superior, que es menos denso. Es decir, ya afortunadamente todas esas cosas las hace el equipo solo. Aquí vemos los electrones, cómo salen. La función del tubo radiógeno, son esas tres cosas muy importantes. Recuerda, produce vapor de electrones, los acelera contra el anticátodo, es decir, o el ánodo también, le llaman anticátodo o ánodo, y emite los rayos X. Esas son las funciones del tubo radiógeno, que vamos a decir que es la parte más importante del equipo de rayos X. Todas son importantes, por ahí realmente donde se produce el efecto. Mírenlo aquí. Los elementos complementarios del circuito básico, un interruptor general para uno saber si el equipo está encendido o apagado, la lámpara piloto, el voltímetro, compensador, cronorruptor, se refiere al tiempo, al aparato para medir el tiempo de exposición, la calidad y cantidad de los rayos X, este es otro concepto. La calidad está relacionada directamente con el kilovoltaje y la cantidad con la intensidad o el amperaje. La calidad, se prefieren los rayos duros, esto de aquí abajo, de 75 a 100 kilovoltios, porque tienen mayor poder de penetración y hacen menos daño. Acuerden el ejemplo que yo les puse de si disparamos a un vidrio con una bala o si le tiramos un bloque. Posiblemente con el bloque se desintegre el vidrio entero, mientras que con una bala solamente el hoyito por donde pasa el proyectil. Entonces se prefieren, eso se compara y se prefiere eso. Y eso vendría siendo el equivalente a los rayos duros que atraviesan solamente y tocan el punto donde cruza. No el organismo entero. Por eso se prefiere un rayo X duro. La acción nociva a nivel celular, recordarla, convierte el agua intracelular en agua oxigenada por óxido de hidrógeno. Recuérdense que hay un ion libre y entonces se combina. El agua es H2O y entonces hay un ion libre, se combina, entonces se convierte H2O2, se convierte en agua oxigenada, la cual resulta tóxica para la célula. Eso a nivel de la célula, y a nivel del ADN produce recombinaciones anormales, generando alteraciones que son los síndromes de Down y otro tipo de condiciones que se derivan del exceso de radiaciones X cuando está el producto en desarrollo. A nivel de los tejidos, hipoxia, hipocelularidad e hipovascularidad. Recuerden eso siempre. A nivel de los tejidos, poco oxígeno, pocas células y poco vaso sanguíneo. Eso va a ser por esos tres puntos es que realmente los rayos X tienen su uso importante en el manejo de los tumores, porque le llega poco oxígeno, poca célula y poca vascularidad. Es decir, que eso prácticamente detiene el crecimiento acelerado de los tumores malignos, que es una de las características de los cánceres. La alta velocidad de reproducción, o sea, se trastornan los mecanismos de apoptosis. A las células se les olvida que se tienen que morir y siguen reproduciéndose y reproduciéndose incansablemente y consumiendo todas las reservas del organismo. O sea, por eso es que cuando se genera un cáncer, el tumor prácticamente consume toda la energía que debía tener el resto del organismo. El tumor se come todo, se vuelven glotones, por decirlo así, glotones de la energía. Entonces, por eso, entonces cuando esas tres propiedades que producen, esas tres modificaciones a nivel de los tejidos, hipoxia, hipocelularidad y hipovascularidad, hacen que el tumor se detenga. Por eso se trata, eso es el fundamento de la radioterapia. La radiación ionizante, ya ustedes saben, es aquella que tiene capacidad para arrancar y decir radiaciones. Tenemos origen de las radiaciones, que hay radiaciones naturales, que siempre, o sea, las radiaciones ionizantes no las descubrió Röntgen, han estado siempre en la Tierra. Como dice aquí, el hombre siempre ha estado expuesto a fuentes naturales de radiaciones. Rayos cósmicos que están, miren aquí, desde el principio, desde el hombre de las cavernas, ha estado presente las radiaciones. No es nada nuevo inventado por el hombre, la radiación siempre ha estado ahí. También ahora, por supuesto, con el mismo ser humano ha creado aplicaciones de radioisótopos en medicina, ¿no? En la industria, en investigación, en ensayos nucleares y ya. Como dice aquí, tenemos varias fuentes de radiaciones, que son las radiaciones cósmicas, la misma corteza terrestre, y el organismo humano también emite radiaciones con el isótopo de carbono y de potasio. También otros casos artificiales, los viajes en aviones, los tratamientos médicos, las exposiciones a gran cantidad de radiaciones solares, todas esas cosas modifican. Los efectos se clasifican, los efectos de las radiaciones se clasifican en dos tipos, estocásticos y no estocásticos. Estocásticos,
no depende de la dosis. Esos son los que producen mutaciones, los efectos estocásticos. Son menos frecuentes, no tienen relación con la dosis. Los no estocásticos, esos sí tienen relación directa con la dosis, son los que se desarrollan cuando hay ataques nucleares, ese tipo de cosas, cuando hay, como dice aquí, se relaciona con la letalidad y los efectos se producen en un plazo breve. Cuando explota una bomba o un reactor nuclear, cualquier cosa, los efectos en pocos días se sienten. La humanidad, todas las personas cercanas a la fuente de emisión de radiaciones, en grandes cantidades lo sienten inmediatamente. Esos son los efectos no estocásticos. Los estocásticos no depende de la dosis, son aleatorios. Aquí vemos las radiaciones ionizantes. Como conversamos, esta es la primaria útil, esa es la que sale de la cabeza, esa es la controlable, la que tenemos que manejar, que nos interesa. La secundaria, cuando chocan con la cabeza del paciente o el cabezal del sillón o cualquier otro objeto. Y la por escape. Aquí tenemos esta, la número 1. ¿Cuál es esta? Esta que vemos aquí. ¿Qué me dice? Que sale así, de la cabeza del cono de la puntica. ¿Cuál es esa? La directa, no sé el nombre. La primaria, o sea, esta. La primaria, sí. Primaria, que va directo al objeto que nos interesa en radiografía. Esa es la primaria o útil. Dice útil porque es la que nosotros podemos manejar y la que nos sirve realmente con el objetivo de hacer una radiografía. La secundaria es la que se produce por el choque y por escape. Miren aquí. La 1 es la primaria o útil, que esto es el objeto de radiografía, la cabeza del paciente. La 2 es la que genera el choque de las radiaciones con el foco, con la cabeza, con el cabezal. Y la 3 es por escape, porque ustedes ven cualquier falla en el blindaje, en el aislamiento de la cabeza del cono. Esas son la menor cantidad, prácticamente. La más importante de todas es la 1, que es la primaria o útil. Como dice aquí, la sale del cuerpo y llega, cruza la rejilla. La secundaria, esa es cuando choca, esta. A medida que la radiación primaria toca el paciente, será la radiación secundaria. La primaria es esta que sale aquí, la secundaria, y la por escape sería la que saldría por aquí, de la cabeza del cono. Esos son los 3. Esta es una radiografía que yo le puse, digo, una fotografía, perdón, de un odontólogo en la época que todavía no se sabía los efectos que podían generar el uso descontrolado o incontrolado de las radiaciones ionizantes. Esos fueron dedos que se amputaron y muchos odontólogos y médicos que desarrollaron leucemia, anemia, otro tipo de complicaciones, porque no se sabían, como dijimos, ninguno de los sentidos, de los 5 sentidos lo podían detectar, entonces nadie podía pensar lo que eso generaría. Bien. Acción nociva, manifestaciones clínicas del efecto nocivo, puede ser sistémico, es decir, se refiere que compromete el organismo entero. Podría ser dentro de esa causa la leucemia, anemia, esterilidad, aborto, son de los daños a nivel sistémico, a nivel del organismo entero. Y los locales, dermatitis, alopecia, calvicie, catarata y cualquier otra cosa. Y también la serotomía y otros radionecrosis, que son efectos locales. Serotomía se refiere a la disminución de la producción de saliva. Serotomía o hipocialia. Y la radionecrosis, recordar también que cuando se sobrepasa la dosis, el hueso cae en las 3H, hipoxia, hipocelularidad, hipovascularidad, y por supuesto, ese es un tejido que va a la necrosis y los microorganismos circundantes inmediatamente se reproducen en grandes cantidades. Miren aquí los daños, las mutaciones genéticas, que fue lo que dijimos, que eran a nivel celular, que producían modificaciones en el ADN y conversión del agua intracelular en agua oxigenada. Esas son a nivel de las células, a nivel de los tejidos, hipoxia, hipocelularidad e hipovascularidad. Náusea y vómito, eso lo produce porque son las células del endotelio, del aparato digestivo, también se reproducen rápidamente y por eso son sensibles. Eritema cutáneo se refiere al enrojecimiento que se produce en la piel, alopecia también, la posibilidad de desarrollar cáncer también. Escala de radiosensibilidad, como hemos visto, hay una escala. Las células más sensibles son las embrionarias, las células que se reproducen rápidamente, embrionarias, genéticas. La sangre y médula ósea, por eso se desarrollan con alguna frecuencia anemias, leucemia y ese tipo de problemas. Las células epiteliales y endoteliales, por eso el paciente le da náusea, le da vómito, se le cae el pelo por las células epiteliales, porque son las que se reproducen, que se recambian rápidamente. Luego ya el tejido conjuntivo es más lento,
las células tubulares del riñón, las células óseas, nerviosas y musculares, ya esas son más radioresistentes. Es decir, que todas esas cosas se van, tienen esa escala, una escala de radiosensibilidad. Es importante que ustedes recuerden esto. Las células que se reproducen más rápidamente son las más sensibles. Las que se reproducen más lentamente, que se recambien, sobre todo las células nerviosas y musculares, son muy radio, míralo aquí. Las células muy diferenciadas que no presentan como las neuronas son células poco radiosensibles y que resisten mucho. Para tratar directamente las neuronas, aquí existe un equipo que permite eliminar, casi por decirlo así, evaporar tumores que están en base de cráneo. Ese equipo se llama Gamma Knife, como cuchillo gamma. Es un aparato que permite, nos quedan 10 minutos, ya ustedes saben, déjenme ver. Bueno, cuando terminemos, ya si ustedes quieren, ya lo dejamos ahí y yo voy a tratar de subir este repaso. Lo voy a subir al canal para que lo vean todo. Lo voy a poner así, repaso de radiología. Las células, como dice aquí, las células muy especializadas, como las neuronas, son poco radiosensibles. Las células más sensibles son las que más rápidamente se dividen, como dijimos ahorita, que son las células embrionarias, genéticas, las de la sangre y médula ósea. Esto es importante, dependiendo, como hemos comentado, los efectos pueden ser reversibles. Quiere decir que si cuando se interrumpe el proceso de la radiación, puede volver a su condición primaria. Por ejemplo, si uno va a una playa y recibe y se quema, una quemadura solar, por decirlo así, en pocos días puede volver hacia atrás. Ahora, si cae en este rango condicional, quiere decir una segunda dosis puede impedir la vuelta o el retorno a la normalidad. Eso quiere decir condicional. Eso está prácticamente en la barrera, en el muro, en la frontera. E irreversible cuando ya los cambios que ocurren son permanentes. Ya eso no tiene vuelta atrás. Mírenlo aquí. Entonces aquí los daños los podemos clasificar también en somáticos, es decir, si afectan al individuo, al cuerpo, o genéticos, si son transmitidos a su herencia. Como dijimos, por ejemplo, cuando un paciente, una mujer embarazada, recibe radiaciones, puede transmitirlo esa condición a su producto. Los efectos de la radiación en las células, como dijimos ahorita, eso dependerá de la radiosensibilidad de algunos de los equipos. Actualmente se está usando un protector para la tiroides, la glándula tiroides, sobre todo en mujeres que con cierta frecuencia tienen que hacerse controles de mamografía y otros exámenes en los cuales está involucrada radiación. Entonces, para proteger la tiroides de cantidades excesivas, se coloca un cuello, un delantal de plomo o un collarín puesto en el cuello para evitar que la tiroides reciba más radiaciones. Esto es importante que lo recuerden. La radiosensibilidad es inversamente proporcional a la edad. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas de edad son más sensibles o menos sensibles. ¿Quién me comenta eso? ¿Las personas de edad son más sensibles o menos sensibles? Menos sensible. Exactamente, son menos sensibles, porque lo que dice ahí es inversamente proporcional. ¿Y los niños son más sensibles o menos sensibles? Más sensibles. Exactamente, ese es un concepto que ustedes deben tenerlo siempre. Mayor cuidado de radiaciones en pacientes jóvenes y mujeres embarazadas. Esto se refiere, el periodo de latencia, el tiempo que transcurre entre la exposición y la aparición de los efectos del rayo X. Como dice aquí, esto es una anotación que resulta interesante y dice que es necesario poner entre 2.000 y 5.000 películas antes de inducir leucemia o cualquier otra condición. Eso no quiere decir que uno no deba descuidarse, pero como ustedes ven, hay un margen de seguridad bastante amplio. Se requerirían de 2.000 a 5.000 películas, que es una cifra bastante alta para antes de inducir una leucemia. De todas maneras, hay que tener cuidado con eso. Dice aquí, la hipersensibilidad de los tejidos fetales, los 3 primeros meses del embarazo son los de mayor cuidado, porque ya del tercer trimestre en adelante, lo que está es creciendo y diferenciándose los tejidos, pero en el principio, el primer trimestre es el de mayor cuidado. Entonces, por eso, especial cuidado con niños y embarazadas del primer trimestre. Eso, que no se les olvide. La distribución de la dosis, bueno, la dosis pierde entrada, esas son ya es la dosis gonadal importante, eso sobre todo en niños.
por eso que dice aquí, porque son más cortos, porque los niños son más pequeños, la distancia de la cabeza a las gónadas es muy corta, en un niño de 1 año, 2 años, lo que fuere, es más corta. Y, ¿qué más? Y en el sexo masculino, sobre todo los varoncitos, porque los testículos están fuera de la cavidad abdominopélvica. En las hembras está dentro de la cavidad abdominopélvica. Bien, recuérdense que el próximo miércoles es el examen. Entren puntuales para que no haya problema, por si acaso la plataforma, lo que fuere. Traten de entrar puntuales, lo más puntuales que puedan, y recordar que son 30 minutos y no se asusten que eso no es nada del otro mundo. No sé si ustedes quieren que continuemos después que terminemos esto. Ya nos quedan 4 minutos. ¿Volvemos a conectar otra vez? ¿O qué me dicen? Podemos terminar a ver si recorremos todo lo que hemos visto. Vamos a ver. No juegue con la radiación. La dosis profesional está formada por los rayos de capa que llegan al cuerpo. Hay que cuidarse. La dosis eritema, aquella que produce enrojecimiento, es una dosis muy empírica porque eso dependerá de los factores raciales. La medida de la radiación, en principio, se utilizaba el Röntgen en honor a quien fuera su descubridor. Luego se cambió el RAT, que era la cantidad de Röntgen absorbido. Y actualmente se utiliza el Ray, que es la dosis absorbida ya. Y en radioterapia se usa el centigrade como unidad de medida. La dosimetría son equipos que se utilizan para medir la cantidad de radiaciones que recibe un tejido. Eso lo utilizan los técnicos que trabajan con todo el tiempo haciendo radiografía. Los hay de distintos modelos, como ustedes ven. Hay modelos tipo bolígrafo, tipo tarjeta, de muñeca, como reloj, en anillo. Hay muchísimas variedades. Protecciones antirrayo X. La filtración, eso lo tiene el equipo propiamente integrado, que es una pantalla, una lámina de metal para disminuir las radiaciones, el diafragma colimador para concentrarla, el de reducción de tiempo de exposición, kilovoltaje, aumento de distancia foco-pie, los delantales, el colimador, se prefieren circulares casi siempre, delantales, conclusiones prácticas para el paciente, evitar radiografía innecesaria, eso es obvio. Es muy difícil estimar la cantidad de radiación que ha recibido. Utilizar los medios de protección. Para el personal profesional y auxiliar, evitar la acción de la primaria, como decimos siempre, no se pongan nunca delante del cono, siempre por detrás y lo más lejos que sea permitido. La máxima dosis, distanciarse lo más posible de la cabeza del paciente del aparato y controlar la radiación. Eso ya más bien para las personas que trabajan regularmente haciendo radiografías. La radiosombra, el ángulo de proyección, el rayo central, plano guía, rayo central. Quedan 2 minutos. ¿Quieren que volvamos, conectemos otra o nos podemos quedar aquí? ¿Qué me dicen? ¿Qué opinan? Como usted quiera, doctor. No podemos conectar porque todavía, para ver si llegamos hasta el final, porque nos quedan, ya nos quedan 2 minutos, pero después conectamos otra vez y seguimos, no hay problema, para tratar de verlo todo, todos esos puntos. Bien. Los principios radioópticos, como dijimos, el tamaño del foco debe ser lo mínimo posible para que se pueda concentrar bien. La distancia foco-objeto, lo mínimo. La distancia objeto-película debe ser mínima también. Los principios radioópticos, que debe pasar por el centro del plano guía. El plano guía del objeto debe permanecer paralelo. La película debe permanecer lo más plana posible. El tamaño del foco debe ser mínimo, como hemos dicho aquí. Así como está el tamaño del foco mínimo, no así como este, sino bien mínimo, para que haya definición en los márgenes. La distancia foco-objeto debe ser lo máximo permisible para que no ocurra el principio que si nos acercamos mucho se ve la imagen más grande de lo que realmente es. La distancia objeto-película debe ser mínima. En odontología, por suerte, el diente está pegado de la placa siempre. No ocurre, por ejemplo, en una radiografía de tórax, que si a ti te interesa ver el corazón está bastante distanciado de lo que vendría estando la película y se puede producir alguna distorsión en la imagen. Los rayos deben pasar por el centro del plano guía y perpendicular a la película. Ahí nace el fundamental concepto ese de la bisectriz entre el eje del diente y de la placa. Miren la bisectriz, como se ve aquí. Dirigirlo perpendicular a la bisectriz entre el diente y la placa. Así conseguimos imágenes isométricas e isomórficas. La película debe ser
lo más plano posible, permanecer lo más plano posible. Queda un minuto. Cuando nos caigamos, el tiempito que coja grabarlo y volvemos, te la voy a conectar. Aquí vemos el resumen de todos los principios radio ópticos, o sea,